Bien, vamos ahora a presentar cuáles son las dos magnitudes básicas que tienen los circuitos. Un circuito solamente tiene dos magnitudes básicas, por tanto, estas magnitudes básicas que vamos a presentar aquí os van a acompañar estos 4 años de titulación. No hay más. Por tanto, si las entendéis bien, ya tenéis bastante ganado. Bien, estas dos magnitudes básicas son la tensión o diferencia de potencial, que se mide en voltios, y la intensidad de corriente, que se mide en amperios. Vamos a ver la primera de ellas, la tensión o diferencia de potencial. ¿Qué es la tensión? Vamos a irnos brevemente al campo de la física, muy brevemente, porque como comento yo siempre en esta asignatura, estamos en una titulación de ingeniería. Por tanto, la física y las matemáticas son una herramienta pues para conseguir un fin, que es realizar cosas que sean útiles para las personas y por las cuales pues, la gente esté dispuesta a pagar. Eso es un poco la ingeniería, ¿no? Aplicar la física y las matemáticas a resolver problemas de la gente. Por eso mismo, aquí pues yo no voy a ser estricto ni desde un punto de vista físico ni desde un punto de vista matemático, porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar esos conceptos. No obstante, para definir el concepto de tensión me tengo que ir muy brevemente al campo de la física, pero va a ser un campo del que voy a salir también muy rápido, ¿vale? Si tenemos una partícula cargada, ¿vale? Una partícula cargada crea en su alrededor un campo eléctrico que se manifiesta como una diferencia de potenciales eléctricos. Por ejemplo, aquí podemos tener en este punto un potencial de 10 voltios y en este otro punto podemos tener un potencial de 8 voltios que los genera, por ejemplo, esta partícula de aquí, ¿vale? Si nosotros a este potencial le restamos este o a este le restamos este, tenemos lo que llamamos una tensión o diferencia de potencial, que es pues una resta que se mide en voltios. Ejemplos de tensión o de diferencia de potencial. Todos estáis usando ahora mismo una tensión o diferencia de potencial. Para estar viendo este vídeo, salvo que lo estéis viendo pues, en un aparato portátil, si lo estáis viendo, por ejemplo, en un ordenador que está conectado a la red eléctrica, seguro que tenéis por ahí un enchufe. Un enchufe tiene dos terminales. Pues entre un terminal y otro del enchufe hay una diferencia de potencial de 220 voltios. Más ejemplos. Una pila. Si miráis una pila, veréis que tiene dos terminales. Entre un terminal y otro hay una diferencia de potencial. Hay una tensión. Más ejemplos. La batería de vuestro teléfono móvil. Si abrís vuestro teléfono móvil y miráis la batería, veréis que hay, bueno, pues diferentes conectores, al menos dos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una tensión o diferencia de potencial. Por tanto, la tensión o diferencia de potencial pues no es algo ajeno a nosotros, es algo que nos acompaña en nuestro día a día, ¿no? En la generación de la energía eléctrica, cuando a la salida de un parque eólico, por ejemplo, pues seguramente ahí tengamos 20.000 voltios de diferencia de potencial entre un cable y otro cable. Bien, como hemos dicho, la tensión es una diferencia, es una resta de potenciales. Por tanto, si yo tengo aquí un punto A con un potencial VA y tengo aquí un punto B con un potencial VB, si yo resto a VA al potencial VA le resto VB, tengo la diferencia de potencial entre A y B. En el ejemplo este que os he puesto aquí, si yo a 10 voltios le resto 8, tengo la diferencia de potencial, ¿no? 10 menos 8, tengo aquí 2 voltios, que es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. ¿Esto cómo se representa? Pues esto se representa con una flecha, ¿vale? La nomenclatura cambia dependiendo del libro que cojáis. Si cogéis un manual, si cogéis otro manual, si miráis otro vídeo, pues la nomenclatura va a ser ligeramente distinta, ¿vale? Pero esta diferencia de potencial la podemos representar con una flecha. Y para más claridad indicaremos en el primer término de la resta, en este caso el primer término de la resta es 10, ¿vale? A 10 le hemos restado 8, por tanto el primer término de la resta es este. Indicaremos este punto con un más, ¿vale? Así queda claro cuál es el primer término de la resta. Esto es muy importante, porque luego cuando veamos más adelante las leyes de Kirchhoff, que nos van a permitir analizar cualquier tipo de circuito, veremos que hay que tener muy clara cuál es el punto de mayor potencial, el primer término de la resta, ¿vale? Porque si no, no podremos aplicar esas leyes correctamente. En este ejemplo que tenéis aquí, pues como yo he hecho la tensión de A menos la tensión de B, esto lo represento como VAB, ¿vale? El primer subíndice que pongo aquí pues es el primer punto que estoy restando, que es VA. Y el segundo pues es el segundo término de la resta, ¿vale? Que es VB. Como veis aquí tengo la flecha con el más en el primer término de la resta que es VA.
¿Yo podría haber sacado la diferencia de potencial entre aquí y aquí? Sí, perfectamente. Yo podría haber hecho esto, ¿vale? Y poner el más aquí. Pero en ese caso yo tendría que haber hecho... El primer término de la resta tendría que ser este, 8 voltios. Tendría que haber hecho 8 menos 10, es decir, menos 2 voltios. Si os fijáis, tan válido es decir que entre este punto y este punto hay 2 voltios de diferencia de potencial como que entre este punto y este punto hay menos 2 voltios de diferencia de potencial. Tan válido es lo uno como lo otro. Bueno, pues aquí veis en este ejemplo, ¿vale? VAB no es más que VA menos VB. También podríamos haber hecho VBA, que sería pues VB menos VA, ¿vale? Si os fijáis, es la conclusión que acabamos de sacar, ¿no? VAB es igual a menos VBA, como veis aquí, ¿vale? La diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma que entre este y este, pero cambiada de signo. Bueno, pues esto es lógico y de sentido común. Vamos a ver, ya conocemos la primera de las magnitudes básicas, la diferencia de potencial, fácil. Vamos ahora con la segunda, la corriente o intensidad de corriente. ¿Vale? La corriente o intensidad de corriente se define desde un punto de vista físico, bueno, pues como, por un cable, cuando tenemos un cable en un circuito eléctrico, tenemos por ahí electrones fluyendo. Si nosotros empezamos a contar electrones, miramos cuánta carga atraviesa pues un determinado punto de ese cable en cada segundo, tenemos una medida, pues bueno, de ese flujo de electrones que está pasando por ese cable, ¿vale? Entonces, eso, ¿vale? Que es carga partido entre segundo, es lo que conocemos como amperios. Y es una medida de la cantidad de intensidad de corriente que está atravesando un cable. Por tanto, en un cable, claro, la corriente pues puede fluir en dos sentidos, ¿no? La corriente la podemos tener fluyendo así o fluyendo así. Por tanto, la intensidad de corriente va a tener un sentido. Entonces, siempre que indiquemos el valor de intensidad de corriente que pasa por un cable, lo indicaremos con una flecha, indicando pues el sentido en el que va esa corriente. El concepto de intensidad de corriente se entiende muy bien si se hace un símil con los circuitos hidráulicos, con tuberías, ¿vale? Imaginemos que esto es una tubería. La intensidad de corriente sería el agua que pasa por esta tubería. Entonces el agua puede pasar por aquí o por aquí. Si miramos cuánta cantidad de agua, el caudal, cuánta cantidad de agua atraviesa una sección de esta tubería en cada segundo, ¿vale? Pues tenemos una medida de eso, del caudal de agua. Pues el caudal de agua sería la intensidad de corriente en un circuito eléctrico. Entonces, cuando vosotros penséis en corriente, en intensidad de corriente, tenéis que ver cómo las partículas se mueven, como si fuera agua por ese circuito que se va moviendo, ¿vale? Eso es la intensidad de corriente. Por eso es correcto decir que la intensidad de corriente pasa, atraviesa un cable porque se va moviendo, la corriente se va moviendo. Esto es muy diferente al concepto de potencial. La diferencia de potencial la podéis ver como una tubería que esté a diferentes niveles, ¿vale? Una diferencia de potencial, en el símil hidráulico, la podemos ver como, pues como una tubería que esté a diferentes alturas. Por ejemplo, si tenemos por aquí la tubería que hace esto, ¿vale? Una tubería que hace esto, pues aquí tendríamos este potencial y por aquí pasaría una corriente, que sería una cantidad de agua que atraviesa esta tubería. Si os fijáis bien, para que por esta tubería pase agua, para que pasen por aquí amperios, intensidad de corriente, ¿vale? Es necesario que aquí haya un salto. Es decir, es necesario que haya una diferencia de potencial entre dos puntos de la tubería. Pues lo mismo ocurre con los circuitos eléctricos, ¿vale? No tenemos si no hay diferencia de potencial, no hay intensidad de corriente. Entonces, en un circuito eléctrico tiene que haber V, tensión, diferencia de potencial, para que haya I, intensidad de corriente. Y también muy importante, ¿no? Como os he remarcado, una intensidad de corriente tiene un sentido. Entonces, aparte de indicar el valor en amperios, pues por ejemplo, por aquí pasa una corriente de 2 amperios. Hay que indicar también el sentido de esta corriente, si va de A a B o si va de B a A. ¿Cómo se hace eso? Con una flecha, ¿vale? Una flecha que indica el sentido de dónde parte y hacia dónde va. Por supuesto, la corriente que va de A a B es la misma que la que va de B a A, pero cambiando el signo, ¿no? Es lo mismo decir que, por ejemplo, en una sala entran 3 personas que entran menos 3 personas. Es lo mismo, pues lo mismo ocurre aquí, ¿vale? Si, por ejemplo, de A a B van 3 amperios de intensidad de corriente, de B a A irás tiene que ir, seguro menos 3 amperios, ¿vale? Entonces, tan válido es esto como esto, ¿eh? Tan válido es decir que de A a B va una corriente de 3 amperios como que de B a A va una corriente de menos 3 amperios. Tan válido es lo uno como lo otro. Bueno,
Pues la tensión o diferencia de potencial que se mide en voltios y la intensidad de corriente o corriente que se mide en amperios son las dos magnitudes básicas que nos vamos a poder encontrar en un circuito eléctrico, en un circuito electrónico, y os van a acompañar durante estos 4 años de titulación. Si habéis entendido más o menos el concepto de intensidad de corriente o de diferencia de potencial, bueno, pues ya tenéis una parte importante ganada en esta titulación, ¿vale? En la titulación de ingeniería electrónica.